integramos la información. Hay muchas historias detrás de cada una de esas imágenes. puedo decir mexicanos y gente de todo el mundo que aplica todos los años para tener la oportunidad de trabajar en una empresa de México. Estamos hablando de que nosotros contratamos a alemanes, españoles, canadienses, gente de todos lados que aplica todos los años para poder viajar y poder trabajar con nosotros. Tengo el orgullo de decir también que muchos tijuanenses, tecatenses, trabajan con nosotros también. Y principalmente lo que nosotros buscamos no solamente es el hecho de que entiendas cómo apretar los botones, cómo ocupar la computadora. Si ven, nuestro trabajo es mucho más enfocado a crear ilusiones para los personajes de las películas. Son herramientas que le damos a los directores, donde nuestro expertise, también como lo vieron, es crear ambientes digitales. Crear ambientes donde los personajes no saltan y están completamente involucrados. Es un mercado muy competitivo donde solamente los mejores de lo mejor de lo mejor lo logra hacer y bueno, tenemos la bendición de que si no es cada año tener una película nominada a los Oscar por efectos visuales, la película puede estar nominada para mejor película, el director está nominado. Entonces realmente Olin ha logrado trabajar en los últimos 5 años en los proyectos más importantes del planeta. Y bueno, es por gente que yo nací en el sur de la Ciudad de México, en Cuapa, y alguien aquí nació en Tecate, y alguien nació en Barcelona, y el destino nos hizo juntarnos. Y esa es la parte interesante de la que me gustaría platicar hoy, cómo se crea una empresa, un núcleo que no está en San Francisco, que no está en Tokio, que no está en Nueva York, sino está en la Ciudad de México simplemente por casualidad del destino. Uno de los puntos importantes fue, a mí siempre me ha encantado la tecnología digital, me ha encantado mucho la comunicación. Mi padre es astrofísico y siempre tuve la noción de cómo combinar las técnicas mecánicas del motor, por ejemplo, de un telescopio con la computadora para
manejarlo. Y el cine es exactamente eso, es esa mezcla entre óptica, luz, creatividad, observación y entender todo y reunirlo en algo que yo no entendí hasta mucho más tarde, que es el guión, la historia y los personajes. Entonces, ¿cómo logras meter todo esto? Uno de los puntos más importantes y una de las cosas que normalmente todos nos quejamos, bueno, tecnología, en México no tenemos tecnología, bueno, nosotros hemos creado la tecnología que no encontramos, la hemos inventado y tenemos una cantidad importante de investigación y desarrollo y patentes para crear todas las imágenes que vieron. Como ven, hay proyectos que, y no voy a meter en casi nada de la técnica para crear eso, pero por ejemplo tenemos proyectos que son estereoscópicos, quiere decir que son para pantalla de 2 ojos. Cuando hicimos por primera vez Tron, únicamente en el Hollywood moderno se habían hecho 2 o 3 películas, no existía tecnología para crear estereoscopía de ese nivel y nosotros nos involucramos mucho en desarrollar muchas de las técnicas para poderlo hacer. Cada proyecto que nos contrata recibe a un técnico o un equipo técnico para diseñar lo que nosotros le llamamos un pipeline. Nosotros diseñamos exactamente lo que necesita esa película. ¿Qué sucede con el tema digital desde los últimos 5 o 6 años? La tecnología cambia mucho más rápido que lo que hacía el cine o lo que hacía la... Nosotros fuimos muy innovadores en la industria de los efectos visuales. Años atrás todo era un proceso bastante rutinario. Nosotros en Olina, en México, creamos una serie de herramientas, una película para IMAX, y realmente el proceso interno para la gente que trabaja es exactamente el mismo. De nuevo, sin meterme en tecnicismos, eso fue algo muy importante, y empezamos a crear también un equipo de investigación y desarrollo que también no es muy normal tenerlo en México, un equipo que crea y inventa software para todo esto. Y yendo a cosas un poco más específicas, manejo del color, somos muy cuidadosos con el color. Si ven muchas de las imágenes que vieron, tienen colores que normalmente no se veían en muchas películas, y nosotros nos involucramos mucho en eso. Tron fue una película específica porque nuestra pieza, la primera pieza que nos asignaron fue la pieza que se presentó en Comic Con, que supongo que por estar cerca de San Diego, ustedes son un poco conocedores de eso. Es un evento muy importante anual donde se presentan muchas de las películas, y nuestra pieza fue una de las piezas que se presentaron como ejemplo del look visual. Y esa pieza fue hecha el 98% por manos mexicanas, ¿no? Nuestro pipeline, nuestra manera de trabajar, y veámoslo como si fuera de nuevo una industria de crear autos. Nosotros no solamente manufacturamos los autos, sino creamos este proceso donde una mañana te podemos crear un Homer y al otro día te podemos crear la ventana de un coche y al siguiente día te podemos crear un escenario completamente digital. Es un pipeline muy flexible. Creo que es algo que culturalmente los mexicanos tenemos y es bien interesante. A lo mejor no tenemos los mejores autos como los alemanes, pero nosotros podemos ser tan flexibles que agarramos una llanta, una piedra y podemos crear algo en lo que te puedes mover. Eso identifica a nuestro equipo. Nuestro equipo, cuando recibe un proyecto, de nuevo puede ser como cuando nos pidieron la vomitada de Social Network, que fue, nosotros vamos a hacer algo extremadamente complicado, bajamos a la cocina del estudio, creamos un caldo, lo filmamos y lo integramos digitalmente. Hasta cosas mucho más complicadas, como cuando tenemos que hacer una película de terror, hacemos un research fotográfico con doctores y médicos para entender exactamente cómo sería. El punto es que nada nos ha limitado a las necesidades de nuestros clientes. Siempre buscamos la solución, y lo más importante, buscamos la solución que va a lograr cumplir con los objetivos de la película. No buscamos el premio, no buscamos el reconocimiento per se, sino lo que buscamos es poder entregar y vender nuestro producto para que sirva específicamente para nuestro cliente. De esta manera hemos creado muchas cosas muy importantes en la industria del cine y documentadas en la industria del cine. Trabajamos en la primera película en la historia de Hollywood que fue grabada en alta definición, que fue Zodiac en el 2007, y creamos un pipeline específico para eso. Estoy hablando de que en el 2007 todas las películas grandes se hacían con película, y extrañamente en México empezamos a hacer tecnología que ni siquiera otros países del mundo lo estaban haciendo. Y bueno, logramos eso hasta ahora que hicimos The Girl with the Dragon Tattoo, la primera película en el planeta que fue filmada en resolución 5K. Eso significa que es una película entera casi hecha en resolución de IMAX. Todos la vimos normal, pero es pensando en el futuro, y nos probaron como uno de los proveedores precisamente para hacer este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Qué sucede? Que ya probamos, lo logramos, ya le entregamos y nos identificaron todos y cada uno de los estudios que hacen estas películas como un proveedor confiable. ¿Qué sucede cuando creas una empresa, cuando creas algo, ya sea como individuo o como empresa, y un cliente regresa?
Eso es lo mejor que puede suceder y yo creo que es el mejor objetivo que cada uno puede tener como un individuo trabajando para una empresa que te sigue contratando año con año o para una empresa que le contratan sus clientes, sus servicios. Prácticamente hemos trabajado con todos los estudios de Estados Unidos y todos los estudios han trabajado más de una vez con nosotros y muchas veces 5 o 6 veces. Y estamos hablando de que Mickey Mouse no es la persona con el mejor carácter del mundo, entonces cuando trabajas con Disney tienes que ser bastante estricto en tus procedimientos y estás hablando de que las películas cuando valen millones y millones de dólares no te contratan porque seas baratero. De hecho, el dinero no es un punto importante. Lo que importa es su calidad y tu profesionalismo. Y el profesionalismo es extrañamente de las cosas con las que más los primeros años de mi empresa me vi complicado. La gente no estamos acostumbrados a ser profesionales, a cumplir lo que prometemos. Entonces parte de la cultura organizacional fue precisamente no solamente pelear con tratar de crear una tecnología innovadora, sino también crear una cultura de profesionalismo que no es necesariamente lo que identifica en primera página a los mexicanos. Estas son cosas ahí técnicas de que tenemos uno de los pipelines más avanzados del planeta para hacer efectos visuales. No lo voy a saltar, ¿no? Tiene mucho caso de entrar a detalle. Pero, ¿qué sucede? Empiezas a tener equipos que son, si no muy grandes en sus experiencias. Tenemos desde fotógrafos, ingenieros, arquitectos, pintores, y todos los tienes que reunir de alguna manera. ¿Por qué? Porque el cine es un arte que mete demasiadas piezas en conjunto. Entonces, estamos por un lado en la parte técnica, estamos por el otro lado con la parte cultural. La parte técnica que es estar persiguiendo una rata que va corriendo y que tienes que siempre estar mucho más rápido que ella para tener el control. Segundo, parte cultural, la gente no entrega en México o no entiende la importancia de ser profesional, lo que prometes. Entonces hay un proceso muy importante de reclutamiento de tu equipo de trabajo con el que vas a estar. Y la otra es, bueno, ya que pasaste esas fases, ¿cómo le haces para tener lo mejor de lo mejor? Pues bueno, lo mejor de lo mejor te das cuenta de que no necesariamente es el de 10 seguidos en la universidad o el que viene de la escuela pública, sino es un proceso donde realmente tienes que crear una cultura organizacional. Todos y cada uno de los niveles, desde nuestra directora administrativa hasta la señora que hace la limpieza, tienen cierta cohesión en común, y no estoy hablando de un tema de educación de nivel socioeconómico, sino estoy hablando de un tema donde tienes que crear una cultura organizacional, seas una empresa de 3 personas o seas una empresa como Google de 7,000. Pequeños detalles donde tienes que entrevistarte con cada una de las personas, aunque seas el dueño y el jefe. Tienes que, lo más que pueda, aprenderte el nombre de cada una de las personas con las que trabajas. Hay pequeños detalles que poco a poco fui aprendiendo y no tenía nada que ver. ¿Y qué sucede? Que me doy cuenta cuando empiezo a trabajar en Hollywood que, a diferencia del mercado latino, donde los grandes directores publicistas son unas personas que son hasta excéntricas, te das cuenta de que en Hollywood el de hasta arriba es medio el más sencillo y de ahí los de hasta abajo son los más payasos. Entonces empiezas a entender cómo hay un cierto tema también cultural organizacional donde tienes que adaptarte a ese tipo de infraestructuras, donde hay una cosa que yo siempre digo de los americanos, y que de hecho no la encontré en mi país trabajando para México, que es que sí, los americanos hasta cierto punto en temas profesionales, y no voy a meter en ningún otro tema, pero sí hay un poco de color blindness, es decir, seré mexicano, yo nunca he tenido un solo problema por ser mexicano. Cuando me sientan en un set de estos, cuando platicas con una persona que tiene varios Óscares o que existe este compromiso profesional que sí libera muchas barreras culturales, socioeconómicas e incluso políticas, y lo trato de transmitir a mi empresa. Definitivamente, y tenemos historias donde pues uno de los mejores artistas que ha trabajado con nosotros tocaba la guitarra en un camión y fue a aplicar con unos dibujos, unos bocetos, y descubrimos que era un gran artista. 3, 4 años después estaba ganando mucho dinero en nuestro estudio y era uno de los mejores talentos que hay. No sabía a duras penas hablar inglés, a nuestros programadores les llaman los científicos, no sabía lo que era una raíz cuadrada, y es impresionante cómo realmente lo que importa es tratar de hacer una cohesión en tu empresa. Entonces, eso es algo que identifica cosas obvias, de nuevo, como Google, Starbucks,
pero creo que también debe identificar a las empresas de los emprendedores pequeños. Traten de comunicar cuál es su ideología. Ya se resolverá la parte técnica, la parte de dineros, van a estudiar y van a pasar mucho tiempo logrando hacer eso, pero mi objetivo siempre fue que los cineastas más talentosos del planeta lograran trabajar con nosotros. Y hoy por hoy, los cineastas más talentosos que hay en el planeta, y todavía nos faltan varios, pero han trabajado con Olimp, lo reconocen, lo llaman por su nombre, cuando le hacen entrevistas recomiendan trabajar con nosotros, y muchas veces o algunas veces han ido incluso volado específicamente a la Ciudad de México para conocer de uno por uno a los artistas que trabajaron en su película. Entonces realmente eso ha sido algo que ha dado a nuestro equipo creativo y a la empresa un enfoque muy interesante en ser pues una pieza diferente a todo lo que se podría hacer en un país del tercer mundo que jamás estaría vendiendo este tipo de productos, ¿no? Como les decía, hemos trabajado con prácticamente todos los estudios más importantes. ¿Qué pasa? Te das cuenta de que, de nuevo, vamos por todos estos caminitos. Hay un punto fundamental que, digo, yo no estudié, a duras penas acabé la prepa, y no porque no quisiera, digo, mi familia no tenía el dinero para pagar las carreras que yo quería venir a Pasadena, al Centro de las Artes, obviamente era imposible. Entré al TEC de Monterrey, después de dejar en la bancarrota a mis padres decidí que me tenía que poner a trabajar, y te das cuenta o te enseñan muchas de las universidades, muchos de estos estudios que, bueno, obviamente tu trabajo es muy vertical, pero hay un eje que empieza a reunir todos estos puntos. Nosotros le llamamos producción, no sé, supongo que es lo mismo en varias empresas. Tiene que haber una unión entre todo lo que sucede, tiene que haber una unión entre la parte administrativa de tu empresa, tiene que haber una unión entre la parte ejecutiva o de ventas de tu empresa, tiene que haber una unión entre la parte de productividad de tu empresa, tiene que haber una unión entre la parte de recursos humanos de tu empresa. Y estoy hablando, incluso yo ahorita no tengo una persona dedicada a recursos humanos, pero hay un pequeño grupo que se encarga de hacer las entrevistas de recursos humanos, pero después de varios años, después de, puedo decir, 8 o 10 años de llevar mi empresa, me di cuenta de que no tenía una unión entre todas estas partes. La parte administrativa pues se encargaba de buscar cómo gastar menos y dar más. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos fines de semana, tenemos una entrega importante y se trabaja fines de semana, se contrata masajistas para los artistas, se les da de comer, se les da de cenar, se les invita un chofer para que los deje en sus casas, y los administrativos no me entendían cuál era la razón de darles esto. Simplemente decían, tú ya le estás pagando tu tiempo extra, tu fin de semana, ¿para qué les das un masaje? ¿Para qué les das cervezas al final del sábado? ¿Por qué existen este tipo de cosas? Y cuando entiendo que existe un eje, yo le llamé producción, donde tienes que tener un equipo que se encargue de unir todos sus diferentes equipos y tratar de hacer entender cada quien la importancia de cada una de las diferentes partes. Y esto ha llegado hoy por hoy a ser tan importante como que mi equipo de producción se involucra en entrevistar a la gente que hace la limpieza y entrevistar a la gente que tiene seguridad, y pasa por ellos también los artistas que se entrevistan de otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque se vuelve la gente que te integra y pule la comunicación. Si alguien me hubiera dado el tip de que tienes que tener esa unión entre las diferentes partes, sin que seas tú, porque yo tenía que venirme a Los Ángeles a seguir trabajando y haciendo toda mi labor de este lado de la frontera, y el equipo en México tenía que manejar de pronto 30 a 40 gentes, entre pintores, arquitectos, gente de limpieza, seguridad, de repente Fox Studio hace una llamada de emergencia porque te empiezan a evaluar seguridad para que no haya nada. Entonces se vuelve una parte muy complicada que nadie me dijo que era también fundamental en las empresas. Hay que pensar cómo unir las diferentes partes, hay que pensar siempre que tienes una parte, un nicho muy importante que es lo que vendes, ya sea café, o ya sea pantallas, o ya sea efectos visuales. Y tienes una parte muy importante que es la administrativa, te gustará como dueño de la empresa o no, es muy importante y tienes que darle su lugar. Tienes una parte muy importante de recursos humanos, pero tienes que pensar siempre desde el principio cómo las vas a enlazar. Creo que es prueba y error, no tengo la fórmula. Yo lo que me di cuenta es tienes que contratar a gente que es mejor que tú en lo que hace, en cada una de las áreas. Entonces, si vas a contratar a alguien administrativo, no quiere decir que le pagues más, porque ni siquiera tiene nada que ver con el precio o con lo que te cuesta. Es tú contrata a alguien que sea mucho mejor que tú en lo que va a hacer. Y de nuevo, eso va desde un artista que va a hacer el color de la película hasta mi contadora. Yo no voy a hacer su trabajo, pero voy a tratar de entender lo que hace, darle la importancia y que lo haga muy bien. Entonces, el proceso de producción, eso aprendimos que era muy importante.
Para llegar a eso, nos dimos cuenta de que necesitábamos sistemas. Un Excel sí te ayuda a llevar tu contabilidad. Es impresionante lo poco que le di de importancia a los sistemas administrativos de una empresa. Y empezamos a crear un sistema administrativo completo. No sé cuál sea, y eso supongo que será otra charla de algún otro experto en el tema,